Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos al análisis del nuevo Amazfit GTR 3 Pro. Ya veis que hemos analizado aquí en el canal el GTS 3, ahora viene el GTR 3 Pro y por supuesto nos queda todavía pendiente el GTR 3 que vendrá más adelante. Pero como siempre en este vídeo te voy a comentar qué tal ha sido mi experiencia con esta versión Pro del GTR 3, que ya te adelanto que para mí ha sido de los mejores relojes inteligentes que ha hecho nunca Amazfit. ¿Y por qué digo esto? Pues básicamente por lo que te voy a contar en este vídeo. Así que nada, si no te lo quieres perder, pues ponte cómodo porque comenzamos. Bueno, pues nada, vamos a comenzar, como digo, a analizar este nuevo Amazfit GTR 3 Pro y como siempre pues voy a empezar hablando por el apartado del diseño. Y lo primero que debemos tener en cuenta es que este reloj es el más caro y prestacional que ofrece Amazfit a día de hoy y eso obviamente pues se va a notar aquí a la hora del diseño. En él veis que tenemos un cuerpo completamente construido en aluminio, parte trasera de plástico mate y un frontal en cristal. Ya veis que no son materiales de los más top del mercado, ni mucho menos, pero sí que en general creo que la construcción está bastante bien. Como digo, pues tenemos una construcción de aluminio en todo el cuerpo con dos botones en el lateral derecho que tienen una pulsación fantástica y el de la parte superior, como ya sabéis, tenemos una corona rotatoria con la que vamos a poder pues movernos por el sistema, algo que como ya os dije en la review del GTS 3, creo que hace que da un salto brutal a nivel de usabilidad del reloj. Si miramos en la parte trasera pues nos encontramos con un acabado en plástico bastante agradable que para mi gusto no afea al conjunto. También tenemos por ejemplo los sensores en formato circular iguales que lo que tenemos en el GTS 3, pines de carga y como novedad tenemos un altavoz para poder contestar llamadas o también escuchar música y por supuesto también el micrófono y también un sensor de temperatura, por lo que es bastante completito en este sentido. Y en cuanto a las correas, pues que sepáis que en esta nueva generación continúan siendo de 22 milímetros como ya pasaba con el GTR 2, por lo que si que tenéis una correa del GTR 2 o del GTR 2E son completamente compatibles y se puede elegir en un acabado silicona o la que tengo yo, que es una correa en acabado en cuero, que para mi gusto es la opción clara a elegir porque el reloj así es una pasada a nivel de diseño. Y yo en mi caso, como digo, tengo la correa de cuero y como todas las correas de cuero pues al final se quedan entre comillas un poquito feas con relativa facilidad, pero en mi caso no me la he quitado ni siquiera para ducharme y ha aguantado perfectamente, por lo que me parece bastante recomendable la que viene por defecto. Pero bueno, ya sabéis que como siempre si no os mola este tipo de diseños pues tenéis el clásico mecanismo del pasador para poder cambiarla fácilmente, algo que mola bastante y al final pues esto hace que sea todo mucho más fácil. También deciros que por la parte frontal pues tenemos una clara mejora a nivel de aprovechamiento del panel con respecto al cuerpo, ya que es prácticamente igual de tamaño que un GTR 3, pero en este caso pues tenemos una pantalla mayor como os voy a comentar más adelante y también un cristal muy resistente y agradable que al menos en mi caso no me ha dado ningún tipo de problema de rayadura ni nada por el estilo. Y nada, ya para acabar con este diseño pues os comento que tenemos resistencias de hasta 5 atmósferas y yo en mi caso pues me he duchado absolutamente todos los días con él y no he tenido ningún problema incluso con el altavoz que sigue funcionando perfectamente y también que sepáis que se puede comprar en dos acabados diferentes, que es un cuerpo en color negro con la correa también a juego en color negro que es de silicona y un cuerpo plateado con la correa en este caso de cuero marrón, que para mi gusto pues sin duda es mi acabado favorito y de hecho es el que yo tengo y sinceramente yo es el que os recomiendo. Bueno, venga, vámonos con el siguiente apartado de este GTR 3 Pro y vamos a hablar ahora de la pantalla, que aquí tenemos un cambio bastante importante con respecto a la generación anterior y es que nos vamos a encontrar con el mismo panel AMOLED, es decir, una tecnología AMOLED, pero subimos en cuanto a las pulgadas, que tenemos 1,45 pulgadas con una resolución de 480 por 480 píxeles. Y de la pantalla pues la verdad es que os diría que el panel es prácticamente idéntico al que teníamos el año pasado, más allá del cambio de tamaño, algo que esto sin ninguna duda es muy buena noticia. Por supuesto tenemos brillo automático y además muy bueno tanto en interior como en exterior con hasta 1000 nits, que bueno, al final pues tenemos un brillo bastante alto y además también la respuesta táctil es fabulosa e incluso tiene una muy buena nitidez, así que al final pocas pegas le puedo poner a esta pantalla que si ya era muy buena en el GTR 2, pues ahora es un poquito mejor ya que en el mismo tamaño del propio producto pues tenemos un panel más grande, así que pues también eso ayuda a que se vea más información y de una manera más clara. Por cierto, también deciros que en este caso pues tampoco podemos cambiar el tamaño de la letra, que es algo que me preguntáis mucho, y también por supuesto que sepáis que tenemos la tecnología Always On Display que podemos configurar en función a la esfera que tengamos puesta o también con estilos predefinidos que nos da el propio sistema, que bueno, directamente lo podemos configurar desde el reloj sin tener que ir a la aplicación y esto pues está bastante bien.
Bueno, y ahora lo que tenemos que hablar, por supuesto, es de la batería de este Amazfit GTR 3 Pro, y aquí lo que os voy a comentar, pues, mi experiencia con ella. Lo primero de todo que tenéis que saber es que tenemos una capacidad de 450 mAh y según Amazfit debería tener una autonomía que ronda los 12 días de uso. Y la pregunta es pues si los datos que nos da Amazfit son reales o no. Pues sinceramente mi experiencia no ha sido así, pero sí que ha sido mejor de lo que me esperaba. Yo en este análisis pues lo he ido probando con diferentes configuraciones de llevar todos los sensores activados, mucho uso del GPS, incluso un uso intenso de notificaciones, y en ese caso pues le he conseguido sacar unos 7-8 días de autonomía como máximo, muy por debajo de lo que promete Amazfit, eso sí, pero creo que no está nada mal. Eso sí, tened en cuenta que a medida que vamos recortando sensores y diferentes usos con menos GPS y demás, pues he podido alcanzar unos 9 o 10 días de uso, pero sí que es cierto que creo que ya que os compráis este tipo de relojes, pues lo suyo es utilizarlo al máximo, así que por lo que al final los 7-8 días es algo más realista y esto tenéis que tenerlo en cuenta. Y por cierto, también tened en cuenta que yo nunca utilizo el modo Always On Display, por lo que si lo usáis la autonomía va a ser un poquito inferior, por lo tanto estamos muy lejos de esa autonomía que nos promete Amazfit, pero ya os digo, con la decepción que me llevé con el GTS 3, creo que este GTR 3 Pro no está nada mal. Y a la hora de cargarlo pues tenemos un cargador prácticamente idéntico al del año pasado, pero cambia un poquito la ubicación de los pines que están más abiertos, pero sigue siendo un cargador que funciona sin problema, con una unión magnética de calidad y una longitud del cable suficiente para que sea cómodo, pero recordaros que si tenéis un cargador del GTR2 o GTR2e, pues en esta nueva generación desgraciadamente no va a ser compatible. Bueno, y llegamos a uno de los puntos clave en este tipo de análisis. Vamos a hablar de los sensores que integramos en este GTR 3 Pro. Y os adelanto que hay bastantes cosas que comentar. Lo primero de todo que deciros los sensores que tenemos integrados, que son el de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, brújula, barómetro, altímetro, acelerómetro, sensor de temperatura y por supuesto el sensor GPS, al que también se le añade el BDS, GLONASS y Galileo. Y bueno, ya veis que aquí pues tenemos prácticamente de todo, y es que Amazfit ha echado el resto en estas versiones Pro, así que os cuento mi experiencia con los sensores que tenemos. Por ejemplo, en cuanto al conteo de pasos y demás, tenemos una muy buena experiencia, es bastante preciso y por supuesto no cuenta ningún tipo de pasos en falso, además de que se han añadido otros conteos como por ejemplo cuántos pisos hemos subido en un día, tiempo de pie, tiempo sentado, etc. La verdad es que todo funciona genial y se agradece que dé tanta información. En cuanto al sensor de frecuencia cardíaca, pues también la experiencia ha sido muy buena, lo he notado bastante preciso, tanto en reposo como cuando hacemos deporte, y arroja datos que nos podemos fiar sin ninguna duda. Obviamente no es un producto médico preciso al 100%, pero las estimaciones que arroja son bastante certeras. Por el lado del oxígeno en sangre, pues un poco de lo de siempre, la experiencia no es mala, pero yo no me fiaría mucho de los datos que nos arroja, porque hay veces que son claramente erróneos, así que yo por mi parte, yo creo que al final lo tenéis que tomar como algo 100% orientativo. Un punto interesante en este apartado que no quiero dejar pasar, y es que se ha añadido un nuevo modo que es medición en un toque. Con este modo básicamente lo que vamos a poder hacer es medir todos los parámetros de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre y demás sin tener que entrar en cada apartado por separado. Es cierto que tarda 45 segundos en darnos toda la medición, pero obviamente nos vamos a ahorrar ir uno por uno comprobándolo, algo que no me parece tampoco la revolución del siglo, pero sí que me ha parecido bastante interesante mencionarlo. También por supuesto comentaros los sensores de barómetro, altímetro, brújula y el sensor de temperatura, que obviamente el de temperatura es exclusivo en esta versión Pro, y es verdad que todos ellos funcionan genial y quizás el único al que no le encuentro demasiada utilidad es precisamente a este de temperatura, pero bueno, sí que es cierto que no está mal que lo integre, y además tenemos apartados específicos dentro de la interfaz para poder ver todos los datos con detalles, además de que esos datos aparecen cuando hacemos deporte con GPS, algo interesante para, bueno, al final ciertos deportes en los que queremos saber el de nivel y otros datos del estilo. Y precisamente ya que os he hablado del GPS, pues os digo de antemano que ya lo dije en el vídeo del GTS 3, pero es que sin duda este es el mayor salto adelante que ha dado esta nueva generación de relojes inteligentes de Amazfit. Y es que directamente le han metido el mismo sistema que vimos en el T-Rex Pro y hemos probado ya en el GTS 3, en el que podemos seleccionar desde los ajustes los diferentes sensores que queríamos usar entre GPS, GLONASS, BDS o Galileo, o usar absolutamente todos a la vez, además también de poder seleccionar prioridad de que encuentren la señal rápida o un modo económico para ahorrar batería. ¿Y qué queréis que os diga? Pues yo he usado el modo de usar todos los sensores y la experiencia es muy buena, obviamente exceptuando zonas de mucho edificio como es habitual. La verdad es que la señal la coge rapidísima y sin importar la zona donde estemos, de hecho con otros relojes no me coge directamente señal y este es capaz de pillarla sin ningún tipo de problema y lo más importante que es mantenerla en el tiempo.
Eso sí, tened en cuenta que si bien el registro es muy preciso en zonas abiertas, cuando tenemos mucho edificio, pues sí que nos vamos a encontrar que falla bastante y se sube por encima de los edificios, pero obviamente esto es algo que le pasa incluso a un teléfono móvil, por lo que es completamente normal. Pero bueno, en resumen también os digo que me ha parecido que es la primera vez que en un reloj de Amazfit fuera de los T-Rex o los Stratos tienen un buen GPS a nivel de lo que se espera, la experiencia está genial y sin duda ahora sí que sí es sumamente recomendable en este sentido. Nada, y ahora por supuesto pues vamos a llegar a uno de los puntos más importantes y sin duda el apartado para mí clave en este tipo de relojes como es el de la interfaz, y de hecho recordaros que estamos ante la versión Pro y vamos a tener alguna novedad que os voy a comentar ahora más adelante, pero por supuesto también deciros que tenéis un vídeo específicamente de unboxing y primeras impresiones donde os enseño punto por punto de la interfaz, ahí voy a ser mucho más preciso, así que bueno, aquí os voy a comentar lo más importante, pero en ese vídeo os lo recomiendo que lo veáis, os lo dejo por aquí arriba a la derecha, que le echéis un vistazo básicamente porque lo comento todo punto por punto. Lo primero de todo que quiero dejar claro para los diferentes usuarios que veáis este vídeo es que el reloj no tiene ningún tipo de limitación al usarse en un teléfono Android o en un teléfono con iOS, en ambos sistemas tenemos las mismas funciones y no tenemos ningún tipo de recorte. Y bueno, antes de pasar a hablar de todas las funcionalidades que tenemos a nivel interno, pues voy a detallaros cuáles son las novedades de esta versión Pro con respecto a las versiones normales. Lo primero y una de las cosas más importantes es que en este reloj vais a poder contestar llamadas e incluso como novedad en esta nueva generación es que vais a poder iniciar una llamada directamente desde el reloj, cosa que no se podía hacer ni en el GTS 2 ni en el GTR 2, y es que vais a poder indicar vosotros mismos el número del destinatario marcándolo o incluso contactos habituales a los que soléis llamar, lo podéis configurar todo desde la aplicación y la verdad es que es súper sencillo de configurar y funciona genial. Y ahora voy a dejar por supuesto ejemplos de ello para que veáis cómo funciona, pero la verdad es que para mantener una conversación rápida por teléfono pues es más que suficiente y os puede salvar de más de una. Bueno, esta es una prueba de llamada con el micrófono, bueno, en este caso el altavoz integrado en el Amazfit GTR3 Pro, y aquí podéis comprobar pues un poco qué tal es la calidad. Ya veis que para mantener una conversación telefónica pues no tenemos demasiado problema, y ahora vamos a hacer lo inverso, vamos a llamar desde el reloj y voy a contestaros desde el teléfono móvil. Bien, como veis, pues ahora estoy haciendo la llamada desde el propio micrófono integrado en el GTR3 Pro y bueno, ya veis que al final la calidad de la llamada no está nada mal. Para mantener una conversación telefónica pues tampoco que vayamos a necesitar mucho, pero bueno, al final la calidad creo que está bastante bien. La segunda funcionalidad que tenemos en exclusiva en esta versión Pro es que tenemos una memoria interna para meter música. Lo mejor que tenemos en esta nueva generación es que no tenemos que configurar nada de redes Wi-Fi a la hora de pasar las canciones desde la aplicación, ya que lo hace todo de manera automática, así que genial por ese lado, porque al final la versión anterior sí que teníamos que hacer nosotros las configuraciones y era un poquito lioso. Y en cuanto a las canciones, yo he metido algunas en MP3 y no sé por qué, pero no me han funcionado, entiendo que será algo que deban actualizar, pero viene alguna que otra muestra y funciona perfectamente, además de que podemos conectarle unos auriculares Bluetooth, algo que mola bastante, sobre todo para ir a correr por ejemplo y no tener que llevar nuestro teléfono móvil, y también escuchar la música por el propio altavoz con una calidad que bueno, lo dejaremos que es justita, pero bueno, al final funciona y esto pues es de agradecer. Y la tercera función exclusiva de esta nueva versión Pro es que tenemos integrada una grabadora de voz en el sistema que está guay para momentos puntuales y podemos pasar esas grabaciones al teléfono, algo que obviamente no está nada más. Ya os digo, no me parece tampoco la función del siglo, pero mola que lo integre y como siempre pues voy a dejar un ejemplo para que escuchéis la calidad de la grabación, que a mi parecer pues no está nada mal. Esto es una prueba de la funcionalidad de notas de voz en el nuevo Amazfit GTR3 Pro y como podéis comprobar pues tengo aproximadamente el micrófono a unos 30 centímetros de mi boca y al final pues la calidad creo que está bastante bien. Sí que es cierto que bueno, al final el micrófono no es que sea una auténtica maravilla, pero para mantener una conversación telefónica rápida la verdad es que la experiencia no es para nada mala y ahora pues lo que voy a hacer es dejaros también una prueba del altavoz para que lo podáis comprobar. Aproximadamente el micrófono a unos 30 centímetros de mi boca y al final pues la calidad creo que está bastante bien. Sí que es cierto que bueno, al final el micrófono no es que sea una auténtica maravilla, pero para mantener una conversación telefónica rápida la verdad es que la experiencia no es para nada mala. Y bueno, por lo demás pues comentaros que tenemos exactamente el mismo sistema que tenemos en los GTS3 y en los GTR3, donde quiero destacaros por ejemplo la cantidad de actividades deportivas que tenemos, que son más de 150 e incluso están categorizadas, así que será muy complicado que no encontréis el deporte que estáis buscando porque es completísimo en ese sentido.
Otro punto importante que os quiero comentar, que sí que me esperaba que se integrase en esta versión Pro, pero desgraciadamente no está, y es que no tiene multitarea real en esos deportes. Desde ellos pues podemos cambiar la música e incluso pausarlo para volver a utilizarlo más adelante, pero no se queda corriendo en segundo plano. Y ya os digo que esto es algo que me molesta especialmente, ya que antes de una actualización que me llegó sí que funcionaban estas multitareas en deportes, e incluso también cuando recibías notificaciones también te dejaba usarlo. No sé si lo meterán más adelante, pero de momento no funciona y es algo que bastante molesto no tenerlo. Por cierto, también deciros que el reloj es capaz de reconocer automáticamente un deporte que le indiquemos, algo que funciona bien, pero bueno, al final si es un deporte con GPS no es tan preciso como si lo seleccionamos nosotros manualmente, pero bueno, mola que da la opción y al final pues bueno, es una opción más que está bastante bien que integre. Otro detalle menor que también han actualizado es que ya vemos una previsualización del mapa del recorrido desde el historial de entrenamientos si hacemos deporte con GPS, algo que mola y que en el vídeo del GTS 3 no visteis porque directamente no estaba, pero ya lo han metido y a mí personalmente me mola y lo tenéis ya disponible tanto en el GTS 3 como en el GTR 3 como también en esta versión Pro del GTR 3. Otras funciones que también me gustan mucho son por ejemplo el medidor de actividad que como os he comentado muestra nuevos datos y es más completo que antes. Tenemos también información del tiempo que también tiene datos nuevos como si hace buen o mal tiempo para limpiar el coche o incluso para pescar, que la verdad es que me ha parecido curiosísimo. También podemos controlar el ciclo menstrual de la mujer con un modo específico, reloj mundial, temporizador y cronómetro con multitarea para dejarlos corriendo en segundo plano, etcétera, etcétera. Más cosas que podemos hacer, pues por ejemplo, es ver las notificaciones pero sin poder interactuar con ellas como es habitual, controlar la música que suena en nuestro teléfono e incluso también un disparador remoto de la cámara para iniciar una grabación de un vídeo o usarlo también como un obturador de cámara remoto, que esto también pues mola muchísimo. Otro detalle interesante es que podemos instalar aplicaciones externas en el reloj desde la aplicación de CEP, aunque es cierto que son pocas las aplicaciones por ahora, únicamente tenemos algunas como calculadoras, recordatorios de beber agua y demás, pero está guay porque si se abren a otros servicios de terceros estaría bastante bien para tener aplicaciones como Spotify o Google Maps en un futuro, que sí que es cierto que de momento suena espectacular la idea, pero otra cosa distinta es que acabe llegando. Más cositas que integramos en esta interfaz, pues por ejemplo tenemos un apartado incluso de ver cuándo sale o se pone el sol o la luna, algo interesante para ciertas personas y por supuesto podemos cambiar los watch face, acceso directos al menú, centro del control o incluso los de la pantalla principal y en general la capacidad de personalización del reloj es completísima desde los ajustes. Y es que desde ellos pues no solo vamos a poder hacer esto que os he comentado, sino que podemos hacer otras muchas cosas como configurar el tocar para despertar la pantalla, el modo Always on Display, levantar para activar con horario programado, también el modo no molestar, también con horario programado, autodetección de entrenamiento, junto también a elegir el tipo de sensor GPS que queremos utilizar e incluso seleccionar el idioma de Alexa o aspectos relacionados con el asistente sin conexión que tiene el reloj. Y ya que os he hablado de estas dos características, por último, pues lo comento rápidamente. Por ejemplo, Alexa trabaja de la leche, podemos configurarlo para que con una pulsación prolongada en el botón lateral superior pues ya funcione y la verdad es que está genial, responde bien todo lo que le preguntamos y en general la experiencia me ha encantado. Pero por desgracia os tengo que decir completamente lo contrario del modo de asistente de voz sin conexión, porque muchas veces no he sabido ni cómo se activa y en general cuando lo usamos la experiencia no me ha acabado de convencer, entiende lo que le da la gana y he optado directamente por no utilizarlo. Y nada, por lo demás pues poco más, veis que estamos sin duda ante una de las mejores interfaces en un reloj inteligente sin ninguna duda, sí que es cierto que no es 100% redonda, pero la verdad es que me ha encantado, funciona prácticamente todo de la leche y aunque es cierto que echo de menos cosas como por ejemplo el NFC para poder pagar o incluso poder contestar mensajes y demás, aunque sí que es cierto también que eso consumiría mucha más batería con respecto a la que tiene este reloj. Y por cierto también que no se me pase el salto que ha dado el reloj a nivel de interfaz con el uso de la corona digital que tenemos en el botón superior, me ha parecido brutal, sobre todo la forma de interactuar con el reloj cambia por completo y sinceramente creo que mejora muchísimo, hace que sea mucho más sencillo y preciso acceder a cualquier apartado y eso también añadido a que tenemos a una vibración que la acompaña, la experiencia es muy top. Y también recordaros que tenemos en la parte inferior un botón configurable al que podemos pues poner el acceso directo que queramos y también una cosa que me ha gustado mucho y es que podéis crear con una pulsación en los deportes diferentes sesiones de entrenamiento dentro de un mismo deporte, que es algo que me habéis preguntado algunas veces y aquí que sepáis que se puede hacer sin ningún tipo de problema.
Y nada, ya para ir finalizando, pues os tengo que hablar también rápidamente de la aplicación, que es la aplicación de Zepp, ya la conocéis todos, y ya sabéis que es un sistema que funciona tanto en Android como en iOS sin ningún tipo de limitación en ninguno de los dos casos. Y por comentar un poco esta aplicación, pues la verdad es que ya sabéis que me encanta, además cambió hace relativamente poco el aspecto, y ahora me parece visualmente más bonita y se pueden acceder a los diferentes datos de manera sobre todo más sencilla. Por ejemplo, podemos ver desde ella pues, los datos de pasos, calorías, deporte con GPS con mapa del recorrido, frecuencia cardíaca, sueño con incluso las siestas, así que ya veis que es completísima y con una cantidad de datos que muchas veces es hasta abrumador. Y en cuanto a los ajustes, pues que sepáis que se puede tocar de todo lo que os he comentado que se puede hacer en el reloj, pero un pasito más allá. Por ejemplo, podemos sincronizar nuestra cuenta de Strava para que los deportes se suban automáticamente a nuestra cuenta y esto es algo que mola muchísimo. También, por supuesto, pues vamos a poder descargar diferentes watch face, muchos de ellos son configurables, de hecho podéis incluso poner vosotros mismos una esfera propia con una foto de la galería. También, por ejemplo, podemos actualizar el reloj, añadir tareas o eventos al calendario del reloj, configurar todo lo referente a orden de menús, pantalla e incluso el registro de los sensores con el intervalo de tiempo que queramos, etcétera, etcétera. Y la configuración extra que nos vamos a encontrar en esta versión Pro con respecto a las versiones normales, pues específicamente la que os he comentado de la grabadora, llamadas y la memoria interna para la música, además también por supuesto del volumen del propio altavoz del reloj, que todo funciona genial y bastante rápido, así que ya veis que esas son las únicas diferencias que tenemos con respecto a la aplicación del GTS 3 y del GTR 3. Así que en definitiva una aplicación de muy alto nivel que nos da control completo de todo lo que hacemos con el reloj y se nota que Amafi la tiene muy bien trabajada, sin duda una de los mejores software del mercado en un reloj inteligente. Bueno, y ahora sí, ya toca ir cerrando con este vídeo del Amafi GTR 3 Pro, de este análisis, y por supuesto pues me queda hablaros del precio y de las conclusiones de este vídeo. Antes de nada comentaros el tema del precio, que este ya sabéis que es ligeramente superior a las versiones normales, este cuesta 199 euros, aunque ya sabéis que más adelante irá bajando de precio, pero como siempre yo voy a dejar el link en la descripción con el mejor precio posible para que podáis comprarlo o conocer más información sobre él. Y como conclusiones de este vídeo, pues yo creo que lo voy a dejar bastante claro, no me voy a andar con rodeos y os voy a contestar a la pregunta de si este es el mejor reloj que ha fabricado jamás Amafit o no. Y yo sinceramente pues os he de decir que sí, sin duda que sí, tenemos todo lo que hemos visto por separado en otras generaciones a nivel de funciones juntas en un mismo reloj y eso por fin ya era hora de que ocurriese. En definitiva, ya veis que el reloj es caro y eso lo entiendo porque al final 199 euros es un precio bastante elevado y hay alternativas a este precio que también lo hacen genial, pero creo que sin duda esta es de las mejores opciones y sobre todo de las opciones más completas ya que todo funciona de la leche. Y es que en esta nueva generación pues tenemos un diseño brutal, batería que cumple con creces, funciones que no encontramos en las versiones normales no Pro, una pantalla más grande que por ejemplo en un GTR 3, una interfaz que me encanta al igual también que su aplicación, así que ya veis, ya os digo, sé que para muchos no será un reloj perfecto, pero a mí me ha parecido de lo mejorcito que he probado en este rango de precio, recomendadísimo al 100% y lo compararemos por supuesto con otras alternativas que incluso han bajado un poquito de precio para ver a qué nivel queda este GTR 3 Pro, pero os aseguro que si os lo compráis no vais a equivocar en ningún momento. Bueno, y ahora sí que sí, llegamos ya al final de este análisis, ya habéis conocido absolutamente toda la información y también mi opinión acerca de este Amafi GTR 3 Pro, sobre todo espero que os haya servido de ayuda porque he intentado hacerlo lo más completo posible, pero aún así si os ha quedado cualquier tipo de duda ya sabéis que tenéis por ahí el cajón de los comentarios para preguntarme absolutamente lo que queráis, que ya sabéis que lo suelo contestar absolutamente todo. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, también gracias por ver todos los vídeos, porque ya sabéis que le estamos dando bastante caña en este final de año, y si no queréis perder próximos vídeos de comparativas, de nuevos relojes, ya sabéis que tenéis por ahí el botón de suscribirse, y nada, lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo y espero que estéis aquí para verlo. Venga, un saludo.